ruta de la seda. Este es el punto de control de Gürbilak, en la frontera nacional entre Irán y Turquía. En esta zona el ambiente que se respira es muy tenso, mucho peor que el que habíamos sentido en otras fronteras que antes habíamos cruzado. El camión turco ha vuelto de Irán cargado de gasolina. Los pueblos del sur han sido destruidos por ataques aéreos. Hay una gran demanda de cemento, mantas y ropa, pero sobre todo la comida escasea. Cada hora llegan noticias nuevas de los campos de batalla. El punto de control de Gürbilak está situado en la arteria principal que conecta Irán con Turquía y toda Europa. Este pequeño barranco, donde resonaban las campanas de las caravanas en la antigüedad, está lleno ahora del ruido de los tractores. La guerra irano-iraquí ha creado un especial aumento de las compras. El material y los alimentos requeridos para la construcción de los campos devastados se transportan a través del puesto fronterizo. A través del centro de la pequeña oficina de la aduana se ha dibujado una línea fronteriza. La zona de la izquierda es para el lado iraní y la de la derecha para los turcos. Las tiendas libres de impuestos que siempre se encuentran en una frontera nacional han desaparecido del lado iraní tras la revolución islámica. Las tiendas de la parte turca, al contrario, están haciendo un negocio muy próspero. Hay un constante fluir de personas que vienen con dólares, marcos y francos. Fue a mediados de mayo de 1983
cuando terminamos de recoger material en Irán y entramos en Turquía. Una fila de camiones que se dirigía hacia Irán se extendía a lo largo de 20 kilómetros desde la frontera. Estamos transportando excavadoras a Teherán, pero llevamos atascados aquí desde hace 5 días, se quejó un camionero de Alemania Occidental. Más allá de la frontera, la llanura de Anatolia, a 1500 kilómetros sobre el nivel del mar, que se extiende ampliamente hacia la parte nordeste de Turquía. Anatolia, en griego, significa la tierra desde donde el sol se alza. Por este nombre se solía conocer a la tierra de Turquía, situada al este de Europa. En la imagen está el monte Ararat, la montaña más alta del suroeste de Asia. Desde la antigüedad, el pueblo ha creído que la bíblica Arca de Noé llegó a tierra cuando la ira de Dios cubrió todo el mundo con las aguas del diluvio y que se quedó aquí en forma de una montaña. Por tanto, los cristianos del mundo entero la consideran como una montaña sagrada. La llanura de Anatolia ha servido como un pasillo que enlazaba Asia con Europa. Fuerzas armadas de muchas naciones han pasado junto a este castillo. Desde el oeste vino el ejército encabezado por Alejandro Magno, marchando hacia el este. Y desde el Asia Central, el ejército a caballo de Tamerlán realizó incursiones en esta zona. En este precioso castillo de la montaña está mezclada y conservada la cultura de varias razas: Armenia, Persia, Arabia y Turquía, que una vez dominaron y gobernaron Anatolia. Se conserva el antiguo relato de un grupo de asiáticos que se dirigían por este camino hacia el Imperio Romano Oriental hace 1400 años. Eran los emisarios de Turk, el país del Asia Central conocido por sus valientes jinetes. Se dice que son los antepasados de los turcos que más adelante dominaron esta zona. Erzurum, la mayor ciudad de Turquía oriental, se alza a 1900 metros por encima del nivel del mar. Erzurum, en árabe, significa la tierra de los romanos. Una fortaleza construida en época del Imperio Romano Oriental sigue alzándose en el corazón de la ciudad. Fue en tiempos una ciudad-fortaleza de la parte oriental del Imperio Romano de Oriente. En aquellos tiempos, dicen, gentes de muchos países poblaban la ciudad y el mercado estaba repleto de raros artículos procedentes de Egipto, Siria y la China.
Alrededor del siglo XI fue cuando Erzurum estaba en el cenit de su prosperidad, después de la era de los turcos selyúcidas. Estas baldosas azules son un elemento común de la arquitectura turca. Se dice que el azul era el color del agua, que era la fuente de la vida para los nómadas. Este relieve de un águila de 2 cabezas era la insignia de los turcos selyúcidas. Los habitantes del pueblo siguen aquí montando a diario en carros tirados por caballos. La sangre de una antigua raza de jinetes sobrevive vigorosamente en sus venas. Se venden cedazos hechos a mano a 400 yens la pieza. Encontramos a unos shobans en una carretera pavimentada en piedra que conduce desde las ruinas de un castillo de la era bizantina llevando ganado y ovejas. Shoban es una palabra turca que significa pastor. La palabra se hizo familiar a nuestros oídos, puesto que las gentes de ascendencia turca que nos encontramos en la ruta de la seda la empleaban todo el tiempo. El aspecto de las calles y de los rostros que vimos expresaba de manera muy rica la larga historia del pueblo turco. En un callejón, unos artesanos con martillos se dedicaban a su trabajo. Estaban fabricando una gran olla, la enseña del Imperio Turco Otomano que gobernó sobre los 3 continentes de Asia, Europa y África en el siglo XVI. Hoy día, incluso se dice que una gran olla como esta es un utensilio de cocina indispensable en los hogares turcos. A primera hora de la tarde, el callejón repleto de artesanos se volvió de repente ruidoso. El panadero Mustafa apareció tirando de un carnero de su tienda. Conocidos como kosi, este tipo de carneros está entrenado para la lucha. Mi kosi es un campeón invencible, dijo con orgullo Mustafa, encendiendo un cigarrillo y fumándolo con gusto.
Siempre a esta hora del día aparecen cosis orgullosos de su fuerza física, procedentes de pueblos y aldeas de los alrededores. El carnero rival que se preparaba para huir fue detenido por el panadero en un intento de hacerle pelear con el suyo. Un viejo proverbio turco dice: hazte a ti mismo un hombre tan fuerte como un cosi. En Turquía, la fuerza se respeta muchísimo. ¿Conocéis a los turcos?, nos preguntó con orgullo el panadero Mustafa. Nosotros y estos carneros descendemos de los turcos. No es de extrañar que seamos fuertes. Durante el siglo VI, cuando la dinastía Yamato unificó Japón, en la llanura de Mongolia había un pueblo excepcionalmente fuerte que vivía en tiendas de seda y bebía leche de yegua en copas de oro. Conocidos como los turcos, construyeron una nación de jinetes que era famosa incluso en el mundo gobernado por Roma. Manejando con habilidad sus caballos herrados, se acercaban al enemigo, luchaban contra él, le disparaban flechas y eran temidos en todas partes, como invencibles. Derrotaron a los países de Occidente uno tras otro, y en el siglo X gobernaban también al mundo islámico, incluidos Irán, Irak y Siria. Así nació la dinastía de los turcos selyúcidas. En el año 1071, el ejército a caballo de los turcos selyúcidas, que avanzaba hacia Anatolia, derrotó por fin al ejército del Imperio Romano Oriental en la batalla que se luchó en esta llanura. Estas son las ruinas del antiguo campo de batalla en la llanura de Anatolia. Todavía permanecen hoy aquí las tumbas de los turcos selyúcidas muertos en acción en la feroz batalla que se libró contra el ejército del Imperio Romano Oriental. El ejército imperial oriental, de 300.000 hombres, se enfrentó cara a cara con un puñado de 15.000 soldados turcos. Pero frente a los diestros movimientos del ejército de caballería, los batallones de infantería pesadamente armados del Imperio Romano Oriental se derrumbaron por completo y sufrieron una humillante derrota en la que fue capturado hasta el mismo emperador. En las lápidas funerarias hay grabados pasajes del Corán, admirando el destacado servicio prestado por cada uno de los soldados muertos en acción. La emigración a gran escala de los turcos, que comenzó en las tierras de pastos del Asia Central, continuó durante un periodo de casi 1000 años, hasta acabar en Anatolia. Esta es una casa de té llamada Sayhan,
en la esquina de una calle de Erzurum. Esto es una sayhan, donde los hombres se reúnen y hablan pacíficamente tomando tazas de té cualquier día. Pero en aquel día estaba especialmente repleto. Por fin habían llegado unos trovadores llamados Asik, que el pueblo de Erzurum había estado esperando ansiosamente. Asik es el nombre con que se conoce a los trovadores que han seguido en activo y son familiares para los nómadas que vivían a lo largo de la ruta de la seda desde tiempos de la antigüedad. Para los nómadas, que originariamente no tenían un lenguaje escrito, los trovadores eran quienes traían noticias de países lejanos y los poetas que cantaban canciones de amor y transmitían las enseñanzas de Dios. A veces eran también los líderes que se ponían a la cabeza de los tumultos contra el opresor gobierno de los tiranos. Bienvenidos todos los que estáis aquí esta noche. Como sabéis, nosotros, los Asiks, vagamos de país en país con nuestros instrumentos en la mano. İlkbahar mevsimi çiçek çağıdır. İlkbahar mevsimi çiçek çağıdır. Dermek için biz bu yana gelmişiz. Arzumuz dostları ziyaret etmek, görmek için biz bu yana gelmişiz. Arzumuz dostları ziyaret etmek, görmek için biz bu yana gelmişiz. Hey hey. Aşıkın sözleri dertler dermanı. Aşıkın sözleri dertler dermanı. Gönlü coşa gelse bahri ummanı. Erzurum'da aşıkların divanı. Ermek için biz bu yana gelmişiz. Erzurum'da aşıkların divanı. Ermek için biz bu yana gelmişiz. Hey, hey. Los Asiks improvisan canciones por encargo. A nuestra petición, la ruta de la seda se transformó inmediatamente en una canción. Bura Anadolu tarih yaylası, çok canlar geçmiştir İpek yolunda. Bir yana bakınca Türk'ün eseri, Hakanlar geçmiştir İpek yolunda. Her yana bakınca Türk'ün eseri, Hakanlar geçmiştir İpek yolunda. Asya'dan bu yana kadar atalar geçmiştir İpek yolundan. Japonya'da şirket NHK gitti, onların arzusu İpek yolundan. Japonya'da şirket NHK gitti, onlar da istedi İpek yolundan. Çoban Ogul significa literalmente el hijo de un pastor. El señor Çoban Ogul es el trovador más popular de toda Turquía.
El número de trovadores que sigue transmitiendo relatos de la antigua historia de la Ruta de la Seda y que sigue cantando el orgullo de su raza está disminuyendo constantemente con el desarrollo de la radio, los periódicos y la televisión. Hoy día, rara vez se les ve en ningún lugar fuera de la Turquía oriental. Ağam kim, paşam kim, hünkâr kim, kanım kim, canım kim, kim? Züroğlu Mustafa benim, bir beyin oldu, beyin oldu. Züroğlu Mustafa benim, bir beyin oldu, beyin oldu. Aman kim, paşam kim, hünkâr kim, gözüm kim, kanım kim, canım kim, kim? Züroğlu Mustafa benim, bir beyin oldu, beyin oldu. Züroğlu Mustafa benim, bir beyin oldu, beyin oldu. El pueblo turco emigró desde Asia Central hasta donde hoy día vive a lo largo de un periodo tremendamente extenso de 10 siglos. La meta de nuestro viaje era en esta ocasión la de confirmar, si podíamos, los lazos existentes entre el actual pueblo turco y las razas que habíamos encontrado hasta ahora en la Ruta de la Seda y en el Asia Central. Durante nuestro viaje de recopilación de material, a lo largo de más de 3 meses, tratamos de conocer tanta gente como nos fuese posible. Nos encontramos a un grupo de pescadores echando una red cerca de la ciudad de Trabzon, que mira al Mar Negro. ¿Qué tal les va? ¿Han pescado mucho? Este es bastante grande, ¿eh? Sabrá muy bien cuando lo hiervan en soja y azúcar. Los jóvenes, entre 15 y 26 años, empleados por su jefe, echan las redes 6 veces al día, siguiendo su tradicional método de pesca. Aunque tienen justo frente a ellos al Mar Negro, rico en recursos marinos, los turcos nunca piensan en pescar exhaustivamente utilizando máquinas. Han debido darse cuenta, a lo largo de la extensa historia de su vida nómada, de la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. A veces, en su pesca, hay rayas y tiburones, pero también atrapan en sus redes una cantidad considerable de pescados caros, y en su totalidad son suficientes para las familias de los pescadores que salen adelante día a día. Me gustaría invitarles a comer, dijo el jefe de los pescadores, de 55 años, que parecía un poco más viejo de esa edad. La hospitalidad con los forasteros es un privilegio muy valioso, dice un viejo proverbio turco. Y los turcos han conservado la costumbre de atender calurosamente a los invitados que llegan de tierras distantes desde los días en que eran nómadas. Como los cocineros eran todos hombres, abrían el pescado de una forma dura y fuerte, pero muy limpia. Hicieron el fuego y se prepararon para ofrecernos la comida.
No podíamos quedarnos sin hacer nada mientras los pescadores estaban atareados cocinando. Así que decidimos ofrecerles arroz y pastel de arroz, que teníamos guardado para cuando llegase el momento en que echásemos de menos la comida japonesa. Como pueden ver, esta fue una escena de amistad internacional. Este plato está hecho con pescado recién capturado al que se le han añadido berenjenas y pimienta verde, frito con mantequilla y cocinado con tomates. En la imagen puede que parezca grasiento, pero en realidad era inesperadamente ligero y estaba delicioso. La reputación del arroz japonés también fue muy buena. Parece ser que era la primera vez en su vida que veían el pastel de arroz. Exagerando un poco, a estos turcos les había llegado el momento de sentir la cultura japonesa. Hay muchas antiguas colonias griegas situadas a lo largo del Mar Negro, cercano al mar Mediterráneo. Trabzon era también una ciudad romana que solía ser conocida como Trebizond. Aunque un poco bronceado, el cutis blanco de estos pescadores nos recordó a los europeos. Para averiguar qué idea tenían ellos de sus raíces, les pedimos que viesen una parte de nuestros documentales. El nombre de Cuenca de Tarim, que se refiere a toda la zona del desierto de Taklamakan, tiene su origen en la palabra uigur tarimak, que significa arar. La palabra expresa vívidamente la historia de los uigures que araban el desierto en la cuenca de Tarim. Los antepasados de los uigures eran los nómadas turcos que una vez ejercieron su dominio en la llanura de Mongolia. Los uigures son muy diferentes entre sí. Algunos de ellos no se pueden distinguir de los hans, y otros tienen ojos azules y rasgos muy parecidos a los de los europeos. En su raza hay mucha variedad. Los uigures aceptaron las culturas occidental y oriental que la ruta de la seda introdujo en su país y gradualmente construyeron su propia cultura. Mientras veían el programa de televisión que acabamos de enseñarles, ¿qué parte de la vida de los uigures les parece que es similar a la vida de los turcos? Sus costumbres se parecen mucho a las nuestras. Su trabajo en la granja y su manera de hacer el pan son iguales. Se parecen mucho a las nuestras. Su manera de esparcir el estiércol, su manera de cocinar, y todo eso es muy igual a lo nuestro. Sus costumbres son casi las mismas. Sus cantos y bailes son muy parecidos. ¿Hay alguien aquí que se llame Timur o Chingis? No, no hay ninguno entre nosotros, pero nombres como Tamerlán, Gengis y Ática se encuentran a menudo en Turquía, entre nuestros héroes nacionales. Los jóvenes pescadores empezaron a bailar. Dijeron que les gustaría enseñarnos sus bailes. Bailaron
cada uno de ellos marcando ligeramente el ritmo con los dedos de un acompañamiento de tempo rápido que no resultaba familiar para nuestros oídos. Su danza era la misma que habíamos visto entre las gentes de Tadjikistán, el Kirguistán, el Uzbekistán y el Cáucaso, en el territorio soviético de Asia Central. No podíamos más que sentir el lazo sanguíneo de la raza turca que emigró desde el Asia Central lejana hasta este extremo de Asia Occidental. Konya, la mayor ciudad de Turquía central, era la capital de la dinastía selyúcida que dominó toda la tierra de Anatolia en el siglo XIII. Cuando visitamos esta ciudad a principios del verano, recorría la ciudad un desfile que anunciaba la inauguración de un encuentro atlético entre jinetes. Konya, en la cima de su prosperidad, era una ciudad grande, incluso más que Bagdad, y la magnífica imagen de su palacio se dice que se podía ver desde un lugar situado a varios kilómetros de distancia. Ibn Battuta, un explorador que nació en Marruecos en el siglo XIV, visitó también Konya en su viaje hacia China. Según su libro de viajes, Viaje a través de los 3 continentes, esta ciudad, Konya, construida por Alejandro Magno en el remoto pasado, tenía agua abundante y exportaba alfombras de calidad inigualada. Konya era una ciudad regia que floreció en la ruta de la seda durante más de 2000 años. La competición de jinetes había comenzado en el campo deportivo de las afueras de la ciudad. El nombre de esta competición ecuestre era Hiret. El mayor placer para la gente de Konya es presenciar estas carreras de caballos que tienen lugar durante las estaciones de verano y otoño. Cuando el árbitro da la señal, los jinetes montados se arrojan unos a otros un palo de un poco más de 1 metro de longitud, que se suponía que era una lanza. Como el palo se llama Hiret, también el juego se llama Hiret. El hombre que ha arrojado una lanza sale huyendo a toda velocidad, quitándose de encima a sus perseguidores. Aquel que arroje su lanza a su enemigo antes de que éste llegue a su posición puede recibir un punto. Los competidores no pueden descansar ni siquiera un momento. Nos dijeron que cada año varios hombres perdían la vida durante el juego del Hiret.
Es un juego muy duro que depende solo del sobresaliente arte ecuestre y de la habilidad para manejar las armas. En este juego no hay ningún premio especial, ni tampoco un premio en dinero. Se supone que los miembros del equipo que ha perdido el juego tienen que invitar a té a su equipo rival, el que ha ganado. Solo el honor es el máximo premio. En el siglo XIII, cuando la dinastía turca selyúcida estaba en el cenit de su prosperidad, llegó a Konya un hombre desde el lejano país oriental de Afganistán. Su nombre era Jalaluddin Rumi, un poeta y filósofo que representa al mundo islámico del siglo XIII. Rumi nació en una familia de eruditos de Belf, Afganistán, famosa entonces como una ciudad de enseñanza. Cuando él tenía unos 12 años, sin embargo, los afganos fueron expulsados de su ciudad por los invasores mogoles y huyeron a Konya. Expuesto día tras día al miedo, a la guerra y a la confusión, se dice que Rumi anhelaba la paz y empezó a escribir poemas que describían su devoción por Dios. Este libro, donde las oraciones y los poemas de Rumi están escritos a mano, se cuida como un tesoro del pueblo turco. La escritura en lenguaje persa es de sus discípulos. Durante la dinastía selyúcida, la lengua oficial de Turquía en el siglo XIII no era aún el turco, sino el persa. Tú, flauta de cañas, cuya melodía aplaca mi alma y transmite el misterio del universo. La paz que la flauta de cañas me ofrece no es nada más que el beso de mi amada. La danza melódica es la unión con mi amada. La danza melódica es una interminable danza en círculo. Rumi perfeccionó y propagó su singular forma de oración con acompañamiento de la música mientras se cantaban las escrituras del Corán. La túnica canónica de seda blanca con la que Rumi interpretaba su danza melodiosa se conserva en este mausoleo. En aquellos tiempos en que Rumi vivía en Konya, ocurrían sin cesar grandes catástrofes naturales, como grandes incendios y terremotos, seguidas de la invasión del ejército mogol. Se dice que Rumi rezó con toda su alma, buscando el amor de Dios, y que siguió bailando hasta el mismo momento de su muerte. Esta es la danza melodiosa perfeccionada por Rumi. Cada año, el 17 de diciembre, aniversario de su muerte, se interpreta en Konya la danza melodiosa en recuerdo de su ilustre memoria.
La flauta de cañas dirige la danza melodiosa. El tono continuo, que es delicado, suave y a veces violento y sonoro, se expande por toda la sala. Los bailarines siguen danzando durante cerca de 2 horas. Solo aquellos que hayan pasado la rigurosa selección de cualificación y hayan aguantado el riguroso entrenamiento de 1001 días tienen permiso para interpretar la danza melodiosa. Hoy, en Turquía, hay 140 bailarines de esta danza. En ese día del aniversario, mucha gente regresa a su madre patria desde Europa, África, Asia y otras distantes partes del mundo. Limpian sus almas, dejándose llevar por el ritmo de la danza melodiosa. Tratan de acallar sus deseos terrenales pisando fuertemente el suelo y buscan el desprendimiento extendiendo ampliamente sus manos. Con el tiempo llegará el momento en que se encuentren con Dios cara a cara y se fundan con Él en uno solo. Estos turcos son los descendientes de la raza de jinetes que vivió como los héroes de la Ruta de la Seda. Hoy día, en su vida cotidiana, la turbulenta historia de su raza pervive llena de color. Se dice que son los antepasados de los turcos que más adelante dominaron esta zona. Erzurum, la mayor ciudad de Turquía oriental, se alza a 1900 metros por encima del nivel del mar. Erzurum, en árabe, significa la tierra de los romanos. Una fortaleza construida en época del Imperio Romano Oriental sigue alzándose en el corazón de la ciudad. Fue en tiempos una ciudad-fortaleza de la parte oriental del Imperio Romano de Oriente. En aquellos tiempos, dicen, gentes de muchos países poblaban la ciudad y el mercado estaba repleto de raros artículos procedentes de Egipto, Siria y la China.
Alrededor del siglo XI fue cuando Erzurum estaba en el cenit de su prosperidad, después de la era de los turcos selyúcidas. Estas baldosas azules son un elemento común de la arquitectura turca. Se dice que el azul era el color del agua, que era la fuente de la vida para los nómadas. Este relieve de un águila de 2 cabezas era la insignia de los turcos selyúcidas. Los habitantes del pueblo siguen aquí montando a diario en carros tirados por caballos. La sangre de una antigua raza de jinetes sobrevive vigorosamente en sus venas. Se venden cedazos hechos a mano a 400 yens la pieza. Encontramos a unos shobans en una carretera pavimentada en piedra que conduce desde las ruinas de un castillo de la era bizantina llevando ganado y ovejas. Shoban es una palabra turca que significa pastor. La palabra se hizo familiar a nuestros oídos, puesto que las gentes de ascendencia turca que nos encontramos en la ruta de la seda la empleaban todo el tiempo. El aspecto de las calles y de los rostros que vimos expresaba de manera muy rica la larga historia del pueblo turco. En un callejón, unos artesanos con martillos se dedicaban a su trabajo. Estaban fabricando una gran olla, la enseña del Imperio Turco Otomano que gobernó sobre los 3 continentes de Asia, Europa y África en el siglo XVI. Hoy día, incluso se dice que una gran olla como esta es un utensilio de cocina indispensable en los hogares turcos. A primera hora de la tarde, el callejón repleto de artesanos se volvió de repente ruidoso. El panadero Mustafa apareció tirando de un carnero de su tienda. Conocidos como kosi, este tipo de carneros está entrenado para la lucha. Mi kosi es un campeón invencible, dijo con orgullo Mustafa, encendiendo un cigarrillo y fumándolo con gusto.
Siempre a esta hora del día aparecen cosis orgullosos de su fuerza física, procedentes de pueblos y aldeas de los alrededores. El carnero rival que se preparaba para huir fue detenido por el panadero en un intento de hacerle pelear con el suyo. Un viejo proverbio turco dice: hazte a ti mismo un hombre tan fuerte como un cosi. En Turquía, la fuerza se respeta muchísimo. ¿Conocéis a los turcos?, nos preguntó con orgullo el panadero Mustafa. Nosotros y estos carneros descendemos de los turcos. No es de extrañar que seamos fuertes. Durante el siglo VI, cuando la dinastía Yamato unificó Japón, en la llanura de Mongolia había un pueblo excepcionalmente fuerte que vivía en tiendas de seda y bebía leche de yegua en copas de oro. Conocidos como los turcos, construyeron una nación de jinetes que era famosa incluso en el mundo gobernado por Roma. Manejando con habilidad sus caballos herrados, se acercaban al enemigo, luchaban contra él, le disparaban flechas y eran temidos en todas partes como invencibles. La ruta de la seda. Este es el punto de control de Gürbilak, en la frontera nacional entre Irán y Turquía. En esta zona el ambiente que se respira es muy tenso, mucho peor que el que habíamos sentido en otras fronteras que antes habíamos cruzado. El camión turco ha vuelto de Irán cargado de gasolina.
Dur şuna karışma ya. Allah Allah. Güzel şuna. Los pueblos del sur han sido destruidos por ataques aéreos. Hay una gran demanda de cemento, mantas y ropa, pero sobre todo la comida escasea. Cada hora llegan noticias nuevas de los campos de batalla. El punto de control de Gürbilak está situado en la arteria principal que conecta Irán con Turquía y toda Europa. Este pequeño barranco, donde resonaban las campanas de las caravanas en la antigüedad, está lleno ahora del ruido de los tractores. La guerra irano-iraquí ha creado un especial aumento de las compras. El material y los alimentos requeridos para la construcción de los campos devastados se transportan a través del puesto fronterizo. A través del centro de la pequeña oficina de la aduana se ha dibujado una línea fronteriza. La zona de la izquierda es para el lado iraní y la de la derecha para los turcos. Las tiendas libres de impuestos que siempre se encuentran en una frontera nacional han desaparecido derrotaron a los países de Occidente uno tras otro y en el siglo X gobernaban también al mundo islámico, incluidos Irán, Irak y Siria. Así nació la dinastía de los turcos selyúcidas. En el año 1071, el ejército a caballo de los turcos selyúcidas, que avanzaba hacia Anatolia, derrotó por fin al ejército del Imperio Romano Oriental en la batalla que se luchó en esta llanura. Estas son las ruinas del antiguo campo de batalla en la llanura de Anatolia. Todavía permanecen hoy aquí las tumbas de los turcos selyúcidas muertos en acción en la feroz batalla que se libró contra el ejército del Imperio Romano Oriental. El ejército imperial oriental, de 300.000 hombres, se enfrentó cara a cara con un puñado de 15.000 soldados turcos. Pero frente a los diestros movimientos del ejército de caballería, los batallones de infantería pesadamente armados del Imperio Romano Oriental se derrumbaron por completo y sufrieron una humillante derrota en la que fue capturado hasta el mismo emperador. En las lápidas funerarias hay grabados pasajes del Corán, admirando el destacado servicio prestado por cada uno de los soldados muertos en acción. La emigración a gran escala de los turcos, que comenzó en las tierras de pastos del Asia Central, continuó durante un periodo de casi 1000 años, hasta acabar en Anatolia. Esta es una casa de té llamada Sayhan, en la esquina de una calle de Erzurum. Esto es una Sayhan, donde los hombres se reúnen y hablan pacíficamente tomando tazas de té cualquier día. Pero en aquel día estaba especialmente repleto. Por fin habían llegado unos trovadores llamados Asik, que el pueblo de Erzurum había estado esperando ansiosamente. Asik es el nombre con que se conoce a los trovadores que han seguido en activo y son familiares para los nómadas que vivían a lo largo de la ruta de la seda desde tiempos de la antigüedad.
zerre zerre bozuyorsun. Şeyh Şamil'e benziyorsun, haline kurban olayım. Şeyh Şamil'e benziyorsun. Para los nómadas, que originariamente no tenían un lenguaje escrito, los trovadores eran quienes traían noticias de países lejanos y los poetas que cantaban canciones de amor y transmitían las enseñanzas de Dios. A veces eran también los líderes que se ponían a la cabeza de los tumultos contra el opresor gobierno de los tiranos. Bienvenidos todos los que estáis aquí esta noche. Como sabéis, nosotros, los asiks, vagamos de país en país con nuestros instrumentos en la mano. İlkbahar mevsimi çiçek çağıdır. İlkbahar mevsimi çiçek çağıdır. Dermek için biz bu yana... El lado iraní tras la revolución islámica. Las tiendas de la parte turca, al contrario, están haciendo un negocio muy próspero. Hay un constante fluir de personas que vienen con dólares, marcos y francos. Fue a mediados de mayo de 1983 cuando terminamos de recoger material en Irán y entramos en Turquía. Una fila de camiones que se dirigía hacia Irán se extendía a lo largo de 20 kilómetros desde la frontera. Estamos transportando excavadoras a Teherán, pero llevamos atascados aquí desde hace 5 días, se quejó un camionero de Alemania Occidental. Más allá de la frontera, la llanura de Anatolia, a 1500 kilómetros sobre el nivel del mar, que se extiende ampliamente hacia la parte nordeste de Turquía. Anatolia, en griego, significa la tierra desde donde el sol se alza. Por este nombre se solía conocer a la tierra de Turquía, situada al este de Europa. En la imagen está el monte Ararat, la montaña más alta del suroeste de Asia. Desde la antigüedad, el pueblo ha creído que la bíblica arca de Noé llegó a tierra cuando la ira de Dios cubrió todo el mundo con las aguas del diluvio y que se quedó aquí en forma de una montaña. Por tanto, los cristianos del mundo entero la consideran como una montaña sagrada. La llanura de Anatolia ha servido como un pasillo que enlazaba Asia con Europa. Fuerzas armadas de muchas naciones han pasado junto a este castillo. Desde el oeste vino el ejército encabezado por Alejandro Magno, marchando hacia el este. Y desde el Asia Central, el ejército a caballo de Tamerlán realizó incursiones en esta zona. En este precioso castillo de la montaña está mezclada y conservada la cultura de varias razas: Armenia, Persia, Arabia y Turquía, que una vez dominaron y gobernaron Anatolia.
Se conserva el antiguo relato de un grupo de asiáticos que se dirigían por este camino hacia el Imperio Romano Oriental hace 1400 años. Eran los emisarios de Turk, el país del Asia Central conocido por sus valientes jinetes.